Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que sea Él tu Dios y tú vayas por sus caminos y observes sus mandatos, preceptos y decretos, y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino, para siempre tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprendas tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Ahora es tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Os decía el sábado pasado que el Papa Francisco nos ha enviado un documento precioso, un mensaje precioso para vivir la Cuaresma del año 23. En ese mensaje, que toma como fondo el Evangelio que vamos a leer mañana, la Transfiguración, dice el Papa: os dejo dos muletas para que caminéis durante la Cuaresma. La primera: hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios. Y si no se puede venir a misa presencial, pues por internet todos tenemos teléfono y podemos buscar la palabra de Dios y leerla. ¿Para qué leemos la palabra de Dios? Pues para conocer a Dios y para saber tú y yo qué tenemos que hacer para parecernos a Dios.
porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, nuestra tarea es vivir en plenitud ese mensaje del Señor, que termina el Evangelio de hoy muy sencillo: ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que traducido al lenguaje más cristiano yo diría: ser santos como Dios es santo. Esta es la meta de todo cristiano, ser santo. El designio eterno de Dios es que todos conozcamos la verdad y lleguemos a ser santos. Que yo sepa, todavía no he escuchado que Dios haya cambiado de este mensaje suyo, de esta voluntad suya, a pesar de que le damos a veces motivos para estar harto de nosotros, hay que reconocerlo. Dios es fiel y no ha cambiado para nada su plan con nosotros. Tenemos que ser santos. Este tema lo han hablado los últimos papas muy claramente. El Papa San Juan Pablo II, cuando terminó el jubileo del año 2000, manda una carta encíclica preciosa, Nuevo Milenio Ineunte. Y el Papa se hace una pregunta ahí: ¿qué tenemos que hacer los cristianos en este siglo que comenzamos? Y dice él: tenemos que ser santos. Los mediocres nos sirven para la Iglesia. La mediocridad no es buena ni para tu corazón ni para mi corazón como cristiano. Y seguía diciendo el Papa: pero la santidad no se puede programar. Estaría bonito que tuviéramos un cursillo de un fin de semana para ser santos. Ni siquiera San Ignacio de Loyola, con sus ejercicios espirituales, se atrevió a decir eso. Él no escribió los ejercicios para que seamos santos, sino como un instrumento para que nos ayude a vivir la santidad. Eso es muy importante. Y sigue Juan Pablo II: el camino para ser santos, la Iglesia lo propone siempre. Es verdad que no se puede programar, pero no es menos verdad que la Iglesia nos ha propuesto unos caminos para ser santos. ¿Cómo uno es santo? Lo decía el Papa Benedicto en un escrito suyo precioso, que decía: el cristiano es aquel que ha tenido un encuentro vivo con Jesucristo, que ha cambiado su vida. Que ha cambiado su vida. Eso es ser santo. ¿Cambiar la vida a qué? A ser como Jesús. Ese es el santo. Por tanto, dice el Papa Juan Pablo II, hay que encontrarnos con Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? Y seguía él en su encíclica: primero, en la escucha de la palabra de Dios. El cristiano que no escucha la palabra de Dios nunca será un buen cristiano. El cristiano que se arrodilla y pide perdón por sus pecados en la confesión. Un cristiano que no es humilde para reconocer los pecados y pedir misericordia al Señor jamás será santo. Celebrando la Eucaristía. Aquí está el Señor, aquí está el amor de los amores. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Es el pan de la Eucaristía el que nos alimenta permanentemente para nuestra vida. ¿Por qué mucha gente bautizada en España ha dejado la Iglesia? ¿Por qué puertas ha salido? Por la puerta de la misa. Ya no vamos a misa. Mis hijos no van a misa. Se pierden un gran encuentro con Jesucristo para vivir la vida cristiana. Otro camino, dice el Papa,
servir a los pobres y necesitados. La Cuaresma fundamentalmente es un tiempo de caridad, de caridad. ¿Y la caridad en qué consiste? En compartir con los más pobres y más necesitados. Esa es la caridad. Y por último, Cristo está en su Iglesia, en la comunión de los hijos de Dios. Aquí está el Señor. Y el Papa Francisco también nos deja una carta preciosa sobre la santidad. ¿Qué dice el Papa Francisco? Pues dice que ser santos es ser alguien alegre. Los tristes, los amargados, los de cara de funeral, los de cara de vinagre, pues esos no son cristianos. Cristianos son los que viven la alegría. Y por eso el Papa Francisco acude al sermón fundamental de las bienaventuranzas. ¿Quién es el santo? Dice el Papa Francisco. El que es feliz siendo pobre. ¿Quién es el santo? El que es feliz siendo misericordioso. ¿Quién es el santo? El que es feliz con limpio corazón. ¿Quién es el santo? El que lucha trabaja por la paz y la justicia. ¿Quién es el santo? El que perdona siempre y el que aguanta siempre. ¿Quién es el santo? El que es perseguido y no se queja y no se lamenta, porque es dichoso. Por eso el Papa Francisco fundamenta la santidad en la alegría. En eso consiste la alegría. Yo recuerdo cuando era niño y estudiaba el catecismo del padre Astete, había una pregunta muy sencilla. Había que aprenderse entonces las preguntas y las respuestas del padre Astete. Y nos preguntaban, ¿para qué ha creado Dios al hombre? Y respondíamos todos de carrerilla, para ser felices en este mundo, para ser dichosos en este mundo y después en la vida eterna. Para eso nos ha creado Dios. Y esa enseñanza que yo aprendí en el catecismo cuando era niño, no la olvida nunca. Uno cuando es santo es feliz. Uno cuando se aparta de Dios no es feliz. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía y vamos a programar no la santidad, como decía el Papa, vamos a programar los caminos para la santidad. ¿Cuándo escucho la palabra de Dios? ¿Cuándo, dónde y cómo? ¿Cuándo, dónde y cómo me confieso? ¿Cuándo, dónde y cómo celebro la Eucaristía? ¿Cómo y cuándo y dónde hago obras de caridad? ¿Cómo y dónde y cuándo vivo la comunión de la Iglesia? Vamos a pedírselo al Señor y a la Virgen en este sábado de mes, que siempre hay un recuerdo especial para la Madre y para la Virgen Nuestra Señora.